Por eso quiero pedirle a Adriana que sea ella quien inicie esta mesa de análisis con David Saucedo. Bienvenido, David. Gracias, Miguel. Bienvenido, David. Muchas gracias. Un gusto saludar, Miguel, Manuel y a todo nuestro auditorio. Y la verdad es que es un gusto tenerte, David, con nosotros para platicar de un tema que pareciera ser que derivado de los últimos acontecimientos, entre ellos, evidentemente, la tragedia que están viviendo muchos de nuestros compañeros y paisanos y amigos y personas en Veracruz, en San Luis Potosí, en Puebla, por el tema de las lluvias, el propio Querétaro e Hidalgo, pues pareciera ser que en estas tragedias le caen como anillo al dedo al propio gobierno para dejar de hablar quizá un poquito de algo que debería tenernos a todos nosotros muy atentos a la aplicación de la justicia, que es esto que se ha desnudado de los vínculos de, primero, el exsecretario de Seguridad Pública de Adán Augusto López Hernández, el llamado por el propio Andrés Manuel López Obrador, su hermano, que está inmiscuido en una red terrible de delincuencia, que evidentemente fueron ya datos que salieron desde hace ya muchísimo tiempo, desde Guacamaya Leaks, luego un reportaje de otro colega tuyo, un periodista, y luego una serie de datos que nos tienen con la Embajada de Estados Unidos quitándole las visas a algunos servidores públicos. Y me refiero justamente a Adán Augusto López Hernández con el tema de la barredora. Pareciera ser que ante todo este escándalo nos estamos acostumbrando al proceso de la impunidad. Tú le has dado un seguimiento fundamental a este tema y nosotros no queremos soltarlo, queremos evidentemente pedirte tu opinión, pero también algunos datos que nos puedas platicar, estas denuncias que tú mismo has hecho y de la forma en la que Adán Augusto no puede salvarse de la responsabilidad que le conlleva ser secretario de Gobernación, pero también gobernador del estado de Tabasco. Así es que yo quisiera, David, si nos puedes dar una pequeña introducción a qué surge con el tema de la barredora, qué está pasando, cómo vamos ahorita y qué fue exactamente lo que sucedió en esta vinculación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando Adán Augusto era gobernador y luego secretario de Gobernación. Sí, con todo gusto, Adri, Manuel, Miguel, gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes y de poder platicar, debatir, intercambiar datos con ustedes y con su auditorio. Para mí siempre es un honor cada vez que me invitas, Adri, y así que entramos en materia. ¿Qué es lo que alcanzamos a ver ya después de varias semanas, meses, en donde se ha ventilado información acerca de este esquema de gobernanza criminal que existe quizá todavía en Tabasco? Ahora sabemos exactamente cómo estuvieron las decisiones que tomaron. Todo parece indicar que en distintos gobiernos de Morena, gobiernos estatales de Morena, en distintos momentos las élites de este partido tomaron la determinación de tejer relaciones con las mafias locales en Michoacán, en Sinaloa, en Zacatecas, por supuesto en Tlaxcala, en Tabasco. Los entonces candidatos y a la postre gobernadores tejieron relaciones con Cártel Jalisco, Cártel de Santa Rosa de Lima, Cártel de Sinaloa, en el caso de Tabasco, una mafia local llamada La Barredora. Ahora sabemos que este vínculo de Adán Augusto con el grupo criminal local autodenominado La Barredora fue con fines de promoción político y electoral, es decir, La Barredora, que estaba enquistada al interior del propio gobierno estatal, lo que hizo fue apadrinar candidatos, en este caso a Don Augusto, de acuerdo con las más recientes versiones periodísticas, investigaciones de distintos medios, recibió recursos de procedencia ilícita para su propia campaña. La Barredora también ya había generado una base social de apoyo, con la cual se movilizó a pobladores de distintas regiones de Tabasco para que votaran a favor de este candidato, que ya una vez en el poder, lo que hizo fue entregarle la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a este grupo criminal. Este cártel, este mini cártel, parece que también tuvo una evolución. Inició como un grupo externo al Estado y después las propias autoridades de seguridad pública, funcionarios de alto rango de la Secretaría de Seguridad Pública, se convirtieron a la postre en los líderes de esta propia organización criminal. Es decir, ya no se trataba de un cártel ajeno a la estructura de gobierno y que recibía financiamiento y que había una sinergia. En la propia estructura de gobierno absorbió
al grupo criminal y dentro de la propia estructura de gobierno se controlaba al cártel. Esto no es nuevo en México, ya había ocurrido en su momento en la Ciudad de México, en la época del Negro Durazo, quizá para nuestra audiencia más joven no lo recuerden, no lo conozcan, fue el secretario de Seguridad Pública, el jefe de la policía de la Ciudad de México, un personaje muy cercano al entonces presidente José López Portillo. Ocurrió también en Morelos, en su momento con Jorge Carrillo Olea, en donde la propia policía morelense, la policía antisecuestros, era la que secuestraba y la que realizaba todos estos ilícitos en contra de la ciudadanía. Pasó con Edgar Beitia en Nayarit en época más reciente, el exfiscal de Nayarit, detenido en un cruce fronterizo en los Estados Unidos, y en donde se descubrió que el propio Edgar Beitia, para pacificar su estado, logró una paz narca con el cártel de los Beltrán Leiva y después con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, quizá algunos analistas, algunos colegas perciben que esta quizás sea una nueva faceta del narco en México. Es decir, que ya no se trate de cárteles externos a la estructura de gobierno, sino de que dentro de la propia estructura de gobierno haya este tipo de redes criminales, tal y como lo hubo en su momento con el almirante Rafael Ojeda, exsecretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y con sus sobrinos, que al parecer ellos fueron los que dirigieron el contrabando de combustible conocido actualmente ya como huachicol fiscal. El huachicol fiscal en México existe desde hace cuando menos 15 años, que yo tenga memoria. Yo tuve conocimiento de esto en Tamaulipas, en efecto, en algunos cruces fronterizos también, en algunos puertos del Pacífico Sur se contrabandeaba ya combustible, debido a que Pemex no había tenido durante varios años la capacidad de producir el diésel y la gasolina que se requería para la economía mexicana, y ante la posibilidad de que hubiera desabasto en distintas regiones del país, el propio Estado mexicano toleró el contrabando de combustible. Al principio eran los civiles los que se hacían cargo de este lucrativo negocio, y después, cuando el gobierno norteamericano solicita que sea la Marina la que se haga cargo de los puertos como el de Altamira, el de Tampico, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Guaymas, son los marinos los que se hacen cargo de este negocio. Y aquí es donde se inscribe lo que ocurrió en Tabasco. Al parecer, reitero, en algún momento del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, o previo a su toma de posesión, distintos liderazgos de Morena tomaron la determinación de no combatir a los grupos criminales, sino establecer una especie de sinergia, un esquema de gobernanza criminal, por distintos motivos, para erosionar a los gobiernos en funciones, que la mayoría eran de otros partidos. Cuando toma posesión Andrés Manuel López Obrador, menos de la tercera parte de las gubernaturas del país estaban en manos de Morena. Entonces, distintos gobernadores sufrieron momentos complicados debido a la violencia homicida, y los candidatos de Morena en distintas entidades establecieron estas alianzas. En el caso de Tabasco, Adán Augusto, al parecer, ya tenía nexos previos con Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad Pública ya durante su sexenio, y este personaje además había ocupado varios cargos como alto jefe policíaco en Tabasco. Una vez en el poder, llega a una especie de negociación con el Cártel Jalisco, una organización que se empezó a expandir hacia el sureste, en donde solo había habido presencia en el pasado de los Zetas y en su momento del Cártel de Sinaloa, aprovechando que la barredora había pagado boleto de entrada, es decir, financiado la campaña de Adán Augusto, y que a su vez habían movilizado electores para que saliera triunfante. Les entregaron el control de distintas actividades criminales como la extorsión, el secuestro, el robo de combustible de los ductos de Pemex y, por supuesto, la venta de drogas al menudeo. Cuando después Adán Augusto es promovido como secretario de Gobernación, y cuando él logra mantener en Tabasco a alguien que le era completamente leal, la barredora se expande a otras entidades, de Tabasco a Chiapas, Puebla, Veracruz, y ahora sabemos, de acuerdo con el propio Omar García Harfuch, que hace poco dio a conocer con bombo y platillo la detención de un integrante de alto nivel de la barredora que operaba en el estado de Guanajuato. Es decir, la barredora, de ser una pequeña organización local de Villahermosa dedicada al narcomenudeo y al robo de combustible,
se va expandiendo gracias a este medio de protección política, policial, militar, primero estatal y después que existía desde la propia Secretaría de Gobernación. Esta cacería, no hay otra manera de decirlo, que hay en contra de Adán Augusto, tiene varios componentes. Es la confluencia de tres cosas. En primer término, de la presión de la Embajada de los Estados Unidos, la presión americana, de que finalmente están exigiendo al gobierno de México ya no solo la captura de jefes criminales, sino la captura de los políticos, militares, empresarios que respaldan la actividad delictiva. Y en segundo término, un ajuste de cuentas al interior de Morena. Es sabido que Adán Augusto, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, en distintos momentos han sido un obstáculo para que avance el proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y finalmente, la presión de los medios de comunicación, la labor que realizan distintos medios, las redes sociales, para que haya una consecuencia con respecto a esto, todo esto que se está sabiendo en el estado de Tabasco. Hay muchos más temas que comentar acerca de esto que ocurre en Tabasco. Adri, Miguel, Manolo, pero si gustan aquí terminaría mi primera intervención para que podamos interactuar. Wow.